Hola, soy Leonel Alisa Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. Pues bien, en este lunes de literatura, el tema que vamos a tratar es la literatura digital. Pues, sin más preámbulo, comencemos. En esencia, la literatura digital, como lo indica su nombre, es toda obra literaria que ve en lo digital su soporte. Es decir, hay un cambio de soporte del papel a todo lo que tenga que ver con lo digital. Por lo tanto, podríamos mencionar que una de las características esenciales de la literatura digital es que ya tiene o que mejor dicho, genera una experiencia multisensorial. Esto a partir del uso de imágenes, audios, videos, vínculos e incluso animaciones, dígase GIFs o cualquier otro tipo de animaciones. Entonces, esto precisamente es la esencia de la literatura digital. Es decir, se basa en la tradición de contar historias, incluso hay poemas, etcétera. Se basa en toda esa tradición. Los géneros no cambian. Lo que cambia es la experiencia del lector hacia la obra. Y entonces esto se apoya o se apuntala precisamente con todas las herramientas y recursos que nos brinda el soporte digital. No obstante, la tradición, por denominarla así, de la literatura digital, pues no surge precisamente en recientes fechas. Tiene ya su historia. ¿En qué sentido? En los denominados audiolibros. Los audiolibros no es algo reciente, sino ya tiene una larga tradición de casi de muchas décadas, podríamos hasta incluso decir 100 años, ya casi llegando al siglo. ¿Por qué? Porque precisamente el audiolibro pues tiene esa característica de ser algo digital. ¿Correcto? Es decir, obviamente las grabaciones de antes no eran tan digitales como hoy en día, pero lo podríamos incluir. Obviamente viene una tradición, en el momento en el que entra la era digital, incluso en las grabaciones, pues ya. Pero no nos olvidamos de la tradición de los discos de acetatos, cómo se grababan, y hay lecturas de obras, ya sean adaptaciones, es decir, que intervengan actores para que se escuchen los diferentes tonos de voz e incluso los sonidos ambientales, etcétera, era también algo muy característico hace aproximadamente 60, 70 años con las radionovelas. Pues ahí podíamos tener precisamente un ejemplo, pero hablando específicamente de los audiolibros, pues son estas obras literarias llevadas del papel a un recurso, en este caso, auditivo. ¿Correcto? ¿Pensado para quiénes? Para las personas ocupadas que no tenían el tiempo para estar leyendo, pero tal vez viajaban. Y entonces hoy en día, pues tal vez cuando se viaja en autobús o en avión, pues vemos películas, etcétera. Pero bueno, hace unas cuantas décadas, pues bueno, la gente usaba el tiempo para ir leyendo, pero sí para no cansar la vista y demás, pues podían recurrir precisamente a los audiolibros. Y de manera paralela, pues precisamente estaban las radionovelas, que era esta tropicalización del texto literario en papel llevado ya a una dramatización con actores, sonido ambiental, etcétera. Pero bueno, insisto, o regresando al punto de específicamente del audiolibro, pues es una voz que puede ser la del mismo autor o de la misma autora leyendo su obra, o bien la de un actor o alguien que tenga una voz firme, atractiva y demás, podría comenzar a leer la obra. Hay dos maneras de audiolibros. Hay audiolibros que precisamente le dan en el tono, intentan ambientar con sonidos, etcétera. O bien, simple y llanamente una voz leyendo en un tono neutro, ¿no? Como si fuera nada más una lectura, sin exaltar ni nada por el estilo. Entonces, aquí tendríamos como el primer aspecto de la literatura digital, los audiolibros. Pero, obviamente, viene esta revolución de la era digital y pues la literatura no está ajena a esa realidad y en consecuencia hay autores, hay autoras que comienzan a ver en los soportes digitales y todos los recursos que hay detrás de dichas herramientas la posibilidad de crear obras que se valgan de esas herramientas, de esos recursos. Y entonces comienzan a surgir obras tales como Gabriela Infinita, de Jaime Alejandro Rodríguez. Entonces, esa es una de las primeras obras que surge ya pensando precisamente en toda el abanico de posibilidades que nos brinda un soporte
soporte digital. Otro ejemplo es La niña del Derosipam de Ricardo Chávez Castañeda. Entonces, ese es otro ejemplo. Y finalmente, por poner un tercer ejemplo, podríamos tener Morir con mi nombre en las pupilas, de Héctor González de la Cruz. Tenemos esas tres obras, a las cuales pues, precisamente los invito a que las consulten. Pueden buscarlo en su página o en su buscador favorito. Busquen estas tres obras y acérquense y van a ver precisamente esta gama de recursos de los audios, las animaciones, los vínculos que los puede llevar a descubrir el ambiente, escuchar la canción que se refiere ahí o ver la imagen, lo que sea que el autor o la autora necesite. O bien esta obra interactiva donde tú decides hacia dónde te puedes dirigir. Entonces, si de repente el personaje está parada en un sendero que se bifurca y dice izquierda o derecha, y de repente nos vayamos hacia la derecha, entonces le das clic, la elección de irse a la derecha. Por ejemplo, estos mismos recursos, nosotros lo vivimos hace unos años en la plataforma de Netflix, con una de las películas de una serie llamada Black Mirror, precisamente, ¿no? Donde nosotros interactuábamos, nosotros decidíamos cómo se contaba la historia. O sea, de repente la historia se detenía y te decía que toma leche o toma café, escucha tal canción o tal canción. Y a partir de esa decisión, la historia iba, ¿correcto? Se iba desarrollando. Podía hacer que de repente tomaras una decisión muy absurda que implicaba ya llevarte al final y ya, como si hubiera sido también como un juego interactivo, como si fuera un videojuego, o bien te contaban una posibilidad. Precisamente este tópico que hemos mencionado mucho en nuestros videos de que la literatura es la que le da voz al hubiera, es el mundo de las posibilidades y darle voz a esas posibilidades. Precisamente la literatura digital o este ejemplo que les ponía de Black Mirror que podemos ver en la plataforma de Netflix, son opciones precisamente, o mejor dicho, son ejemplos muy exactos de esta literatura digital, que es aquella que donde hay una interacción más profunda. Es donde literalmente, obviamente hay un creador atrás o un equipo de creadores que te dan estas opciones paralelas a una historia o estos hubiera, pero en el caso del lector, pues él determina qué camino tomar. Y obviamente puede puede iniciar otra vez la obra y verlo ya desde otra perspectiva, apretar otra opción, otro vínculo y totalmente va a cambiar la lectura y la consecuente interpretación. Y obviamente la consecuente valoración. Entonces, esas situaciones es lo que va a imperar en la literatura digital. Entonces, quieran o no, sí es un cambio total de paradigma, porque la literatura, pues antes estaba muy anclada, al tener solamente como soporte el papel, o en el caso del teatro, que es la representación, pues solo tenías eso. O sea, obviamente sí podían cambiar un poco la interpretación en el caso del teatro, sí cambiaban los actores, sí cambiaban algo del escenario, etcétera. Pero ya en el caso de la literatura digital, pues ya el rompimiento de esta fijación, por decirlo así, o de este anclaje de la obra literaria, pues se comienza a romper. Obviamente hay un número finito de posibilidades, no es infinita las posibilidades, pero no deja, con el simple hecho de que haya 2 o 3 formas, ya comienza a haber un rompimiento de paradigma. Obviamente hay obras que todavía siguen en el soporte antiguo que generaban estas formas. Hay textos infantiles, precisamente, que donde daban la opción, ¿no? Estaba el personaje y de repente se paraba en un camino que se bifurcaba y pues escoges izquierda o derecha. Si escoges la izquierda, pásate a la página, pásate 20 páginas después. Si escoges la derecha, sigue leyendo. Entonces, ya existía, o también existe la novela del escritor Julio Cortázar, Rayuela, que precisamente tiene estas posibilidades o este recurso de poder llevarte a una lectura o a otra. Pero en el caso de la literatura digital va más allá. No simplemente es bifurcar o dar 2, 3 posibilidades, sino va más allá. Entonces, este es un elemento fundamental, pero no solo quedó ahí. Obviamente la era digital fue trasladando
los soportes, las herramientas y las posibilidades, pero a su vez también le fue dando la oportunidad de darle voz a esas personas que por X o Y circunstancia no podían acercarse a las grandes editoriales a publicar. Entonces, otra cualidad u otra característica de la literatura digital es precisamente darle la oportunidad, darle la plataforma, darle la posibilidad a aquellas personas que por X o Y circunstancia no habían podido o no habían podido publicar en estas editoriales tan conocidas, con amplias distribuciones y demás. Entonces comienzan a ver escenarios, plataformas que brindan esas oportunidades. Entonces comienza la era digital, más o menos a principios de este siglo, y entonces comienzan a haber personas que comienzan a publicar sus textos. Obviamente puede ser textos como que muy simples, es decir, sin toda esta gama de oportunidades de meter links, videos, audios, animaciones, etcétera, pero ya el soporte ya comienza a ser diferente. Y entonces el primer ejemplo de este cambio de paradigma para las personas que no se acercaban a una editorial, sino ya publicar sus textos ya como en una plataforma que podía ser leída o podía ser consultada por el mundo, literalmente, son los blogs. Es como que el primer elemento, ¿no? Es decir, el primer elemento donde ya comienza a ver este concepto de redes sociales. ¿Correcto? Es decirlo, hoy pues obviamente el concepto redes sociales pues ya es otro catalizador total, pero los blogs comenzaron a hacer ese primer conjunto o esa primera red social de personas que comenzaban a publicar cosas. Obviamente había blogs de solo notas informativas, es decir, de investigaciones, como monografías, biografías, estudios, etcétera. Pero también esta misma plataforma de los blogs le sirvió a muchos creadores literarios para dar a conocer su obra. Y entonces, a pesar de que, insisto, no tiene este boom o este rompimiento total del paradigma, pues sí es un punto importante que mencionar. ¿Por qué? Porque los textos seguían siendo lo mismo. Lo que cambiaba era solamente el soporte. Ya no era papel, ya no estaba distribuido en librerías, bibliotecas, etcétera, sino ya estaba en una plataforma digital. Entonces los textos obviamente sí también se podían poner imágenes, algunas animaciones, incluir vínculos. Entonces comienza a haber esta posibilidad de comenzar a explotar los recursos que brindaba el Internet y en consecuencia las plataformas digitales que se iban creando. Otros ejemplos pues son precisamente, ¿no? A partir de esta generación de micro redes sociales que eran los blogs y entonces la gente comenzaba a conocerse y a recomendarse y demás, pues ya se comienzan a crear plataformas y páginas web ya especializadas en la creación de obras literarias ya de manera formal. Ya era una comunidad que se leía entre sí, incluso ya las grandes editoriales al descubrir este nuevo mundo, estas nuevas posibilidades, pues ya comienza a fijar su vista hacia esas comunidades digitales de escritores, de escritoras, etcétera. Entonces, tenemos ejemplos como Wattpad. Ese es un ejemplo de las primeras comunidades digitales de escritores muy importantes. Tenemos Anobi. Ese es otro ejemplo de otra comunidad digital exclusivamente de escritores. Tenemos Bukuo. Entonces, ese es otra comunidad, otro ejemplo de una página donde se genera esta interacción entre escritores, recomendaciones y demás. Está Club Dante, esa es otra página. Está y la que también fue muy importante en su debido momento y sigue teniendo resonancia es fanfiction. Es decir, que normalmente pues la fanfiction comenzó a romper paradigmas también. Es decir, era usar ya historias, personajes ya creados, ya sea en el mundo literario o en el mundo del cine, en el mundo de la televisión, y de repente contar estas historias paralelas. Entonces, como que las fanfiction también fue un rompimiento de paradigma. ¿Por qué? Porque por un lado estaba esta situación de los derechos de autor, pues es que estás usando la obra y la creación de un autor, pero la estás adaptando, opción 1, a una posibilidad en el mismo universo, en el mismo mundo de ese personaje, o bien estás trasladando a personajes ya consolidados de autores reconocidos y los estás trasladando a otros entornos, a otras situaciones e incluso a otros mundos. Entonces,
hubo un rompimiento precisamente del paradigma literario y entró la confusión, etcétera, ¿no? Porque pues el internet, pues todos lo veían y entonces quién era dueño de qué. Ese tipo de situaciones, pues obviamente cambian las legislaciones de derechos de autor, cambia la forma de acercarse a las obras, etcétera. Obviamente uno de los ejemplos más paradigmáticos de las fanfiction, pues fueron la saga de 50 sombras de Grey. 50 sombras de Grey nace como una fanfiction de la otra saga juvenil de Crepúsculo. Entonces, precisamente, y vean, o sea, simple y llanamente es la misma historia, solamente la cambias de universo, y en este caso, pues ya después se hicieron unas adaptaciones del nombre de los personajes, y algunas situaciones ya para generar ya la obra final de la saga de 50 sombras de Grey. Pero ahí está un ejemplo paradigmático. Si ustedes analizan las dos sagas, tanto la saga de Crepúsculo como la saga de 50 sombras de Grey, el germen, la esencia de las historias son las mismas. Es una mujer que tiene que tomar la determinación de si sigue en su mundo natural en el que nació, o bien, por amor, se entrega al mundo del otro, que en este caso pues es el hombre, ¿no? En el caso de la saga de Crepúsculo es Bella o Bella, tiene que tomar la decisión de si se va con Edward al mundo de los vampiros, aunque de pronto surge una historia paralela con el mundo de los hombres lobo, pero de todos modos es por amor. Me salgo de mi mundo, de mi confort, de humana, por llamarlo así, y me entrego o al mundo de los vampiros o al mundo de los hombres lobo, y toma la decisión y todo lo que eso implicaba, que no voy a spoilear en qué termina la saga, o bien analizamos la saga de 50 sombras de Grey, que es lo mismo. Anastasia tiene que tomar la decisión de si sigue en su mundo, que ella conocía, del estudiante de literatura, tranquila, tímida, sumisa en un aspecto social, personal, o se transforma en la sumisa de Christian Grey, que está en este mundo del sadomasoquismo, etcétera. Como ven, la esencia de ambas historias es la misma. Es una mujer que tiene que tomar esa decisión. Y entonces la segunda saga, es decir, la saga de 50 sombras de Grey, nació de este concepto de fanfiction, que es, te voy a contar la historia de Crepúsculo, solamente que en vez de hablar de vampiros, hombres lobo y demás, te voy a trasladar a que es una chica que tiene que tomar la decisión si entra o no entra en el mundo del sadomasoquismo. La esencia es la misma. Entonces, como ven, esta apertura de la era digital comienza a darle voz a autores y autoras y comenzar a jugar con estos recursos, etcétera. Otra de las plataformas virtuales o comunidades de escritores es Me Gusta Escribir, ¿no? Todo junto es Me Gusta Escribir. Y entonces, precisamente todas estas comunidades digitales, pues obviamente cambian el paradigma, insisto, de cómo concebimos la literatura. No significa que la literatura tradicional en papel y hasta incluso los audiolibros que ya se tomaban como parte de la tradición y de la cultura se hayan desaparecido, para nada, pero se abre una nueva posibilidad, una posibilidad de tanto industrial, de que ya cualquier persona puede publicar. Esto se llevó a la era de hoy en día de los ebooks, por ejemplo, ¿no? Que eso es importante también hacer una distinción, y ahorita creo que es importante hacer este paréntesis, porque no confundamos la literatura digital con la digitalización de la literatura. No confundamos esos dos términos, porque literatura digital se tiene que ver precisamente como un concepto único, o sea, literatura digital, o sea, no dividir literatura digital, o sea, no es así tan simple. La literatura digital implica toda esta gama de recursos y de herramientas que les decía, de los vínculos, las imágenes, las animaciones, los audios, etcétera. Entonces, eso implica el concepto de literatura digital. Y la digitalización de la literatura es simple y llanamente, vamos a casos muy puntuales, los PDFs. O sea, escanear un libro que está en papel y trasladarlo del papel a un archivo en digital, eso no es literatura digital. ¿Por qué? Porque la obra no fue planeada para un soporte digital. Entonces no podemos comparar, por mencionar otro de los títulos, por mencionar uno de los títulos que les cité hace unos minutos de Gabriela Infinita. Gabriela Infinita es una obra literaria pensada en una plataforma digital y todas las herramientas y recursos que brinda las plataformas digitales. Pero si yo les pasara un PDF de cualquier novela, Cien años de soledad, El Quijote, El Buscón, cualquier novela que se me ocurra,
les paso el PDF, nosotros no podemos decir, esto es un ejemplo de literatura digital. No, es la digitalización de la literatura, de una obra literaria. Lo mismo pasa con los ebooks. Hay ebooks que simple y llanamente son digitalizaciones de obras, nada más. Obviamente puede haber ebooks ya, ahora sí, pertenecientes a la literatura digital. ¿Por qué? Porque ya tienen esta interacción, porque ya tienen porque tienen vínculos, animaciones, audios. Entonces, ahí sí podríamos mencionar que ese título en específico representa la literatura digital. Pero si yo nada más lo único que cambia es el soporte, que es digital y ya no lo voy a leer en papel, sino ya lo voy a leer valga la redundancia, en un lector digital, no hay cambios. O sea, la obra fue, tal vez el autor pensó en papel. Simple y llanamente que producto de la demanda del mercado y la industria, pues se hizo una versión en papel y una versión en ebook. O bien muchas veces los autores independientes, por cuestión industrial, no publican sus obras en papel, pero sí en ebook. Pero en el momento de estar leyendo la obra, no hay interacción alguna. Simple y llanamente cambió el soporte. Pero ese soporte no conllevó a explotar las herramientas. Entonces, por eso no confundamos el concepto literatura digital con digitalización. ¿Correcto? Entonces, eso era muy importante porque lo mismo podría pasar en el blog y en toda esta comunidad de escritores y de creadores. Algunos sí son ejemplos muy puntuales de literatura digital. ¿En qué aspecto? En el aspecto de haber creado una comunidad. O sea, explotaste un recurso que te da la plataforma digital, que es crear comunidades. Lo que antes, hace décadas, eran los famosos círculos de lectura, que hoy en día todavía existe. Gente que se reunía con un libro como común denominador y comenzaban a platicarlo. Pero ahora ya no eran los lectores, ahora eran los creadores. Comenzar a compartir capítulos y demás, como los talleres. Pero en este caso ya no era el taller para pulir, matizar y demás, sino ya eran gente compartiendo su obra y que se comenzara a difundir. Entonces ahí sí se puede denominar literatura digital porque sí se está explotando una característica que te brinda lo digital, contrario a nada más la digitalización. Entonces ese es un aspecto muy importante porque muchas veces se piensa, pues un PDF ya es literatura digital. No, porque la obra no tiene ninguna interacción, no genera este carácter multisensorial. Entonces, ese es un punto. Y bien, y vamos a hablar un poco también de la literatura digital relacionada y ahora sí específicamente con las redes sociales que nosotros conocemos. Porque las redes sociales que yo les mencionaba de los blogs o bien estas páginas de que generaron comunidades de creadores, pues bueno, sí son redes sociales en un sentido sociológico y tal y muy puntual de la palabra, pero obviamente cuando nosotros hablamos de redes sociales, pues pensamos en las grandes redes sociales paradigmáticas, dígase Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, ¿no? Entonces, inmersos en este universo de redes sociales ya consolidadas y usadas casi por todo el mundo, pues en estas redes sociales también hay literatura. Las personas aprovecharon las redes sociales. Un ejemplo también podría ser el mismo YouTube. Si yo quiero generar un audiolibro, pues ya no es obligatorio grabarlo. En una cinta, pues ya casi nadie usa cassettes. En un CD, pues ya es algo para la música y demás. Los discos de acetato, aunque están teniendo un retorno y demás, pero se está pensando en música, no se está pensando en literatura. Entonces podríamos usar precisamente, ¿no?, el YouTube para una plataforma como una red social para publicar. Obviamente están estas mismas páginas, ¿no? Spotify, etcétera, o las páginas de podcast, etcétera. Usar el podcast como un recurso para dar a conocer mi obra. Pero bueno, regresando al punto de la literatura escritural, vamos a dejar un poco de lado la audiovisual, porque también yo podría interpretar una obra de teatro frente a la cámara y publicarla en una red social y comienzo a generar tal vez estas posibilidades de comenzar a generar la duda de si es o no literatura digital, que eso pues como todavía lo seguimos viviendo, todavía no tenemos la suficiente perspectiva para dar una sentencia o una observación puntual, sí o no es. Pero bueno, regresando a la literatura escritural, reflejada en redes sociales, pues obviamente, así como surgieron los blogs hace unos
10, 15 años, surgieron que los blogs fueron como este cambio de, puedo tener la oportunidad de yo que no tengo el acercamiento con la industria editorial, puedo dar a conocer mis textos y si tengo la fortuna de que se comience a generar esta comunidad y la gente lea y comente y recomiende lo que escribo, pues asimismo mucha gente vio en Facebook, en Twitter, en Instagram es un poco más complejo porque la base es las imágenes, pero bueno, puedes compartir una minificción o una reflexión breve, pues puedes ahí precisamente compartirla o un video incluso. Y entonces, pero de estas redes sociales, la que más destaca es Twitter. Precisamente. Twitter es la que más destaca porque al grado de que se generó el concepto Twitteratura. Es decir, en los orígenes, si ustedes recordarán, Twitter nada más permitía escribir 140 caracteres. Hoy en día ya permite más caracteres, ya permite casi el doble. Pero en el origen, entonces el reto escritural era poder mostrar, publicar un texto, hablando de minificciones, etcétera, que solamente cupiera en 140 caracteres. O lo que hoy conocemos como hilos. Comenzar a publicar una serie de tweets que nos fueran contando una historia. Al grado de que se generaron concursos. Hoy en día ustedes pueden investigar. Hay antologías de Twitteratura. Hay ya especialistas que analizan la Twitteratura, qué recursos usan, de qué se valen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ver, la literatura digital también ha seguido esta toma de conciencia de la realidad de la época. Y entonces, hoy en día hay un boom de las redes sociales, tanto las audiovisuales como las escriturales, y pues no está ajena a esa realidad. En consecuencia, tenemos ese ejemplo paradigmático de las redes sociales en relación con la literatura, que es la Twitteratura, ¿correcto? Toda esta historia de las características de la literatura digital, la diferenciación entre literatura digital y digitalización de la literatura y la relación literatura, redes sociales, nos tiene que llevar a un análisis. Y ese análisis es los pros y contras de la literatura digital y en consecuencia de la literatura relacionada con redes sociales. Entonces, analicemos primero los contras. Vamos a vernos muy conservadores ahorita y primero vamos a analizar los contras. ¿Cuál es uno de los primeros contras de la literatura digital? Vámonos a la más obvia. La literatura digital se basa en la luz, ¿correcto? Vamos a decir una obviedad, o sea, la mayoría de la gente pues va a usar los ebooks, va a usar los celulares, va a usar las computadoras que necesitan luz. Entonces, en el momento, si tú estás muy enganchado en tu obra y demás, y tal vez vas en el transporte o lo que sea, y de repente se le acaba la pila a tu dispositivo y te vas a tener que esperar a conectarlo. Caso contrario a el libro tradicional, que pues mientras hubiera luz natural, obviamente si era la noche y también se iba la energía eléctrica, había un corto circuito o algo, o explotó el transformador o lo que fuera, pues obviamente también te ibas a quedar sin poder leer, obviamente, pero pensando en el día, mediodía o en la tarde todavía, pues y se le acaba la pila a tu dispositivo y no hay ninguna conexión de luz para poderlo recargar, te vas a tener que esperar. Precisamente otro contra de la literatura digital es la necesidad de internet, ¿correcto? Muchos tal vez dan ya por hecho de que el internet casi casi se da de los árboles porque todo el tiempo están conectados. Pero hoy en día hemos descubierto que la conectividad de internet no es tan amplia en el mundo como nosotros lo podríamos haber considerado o haber pensado, producto de esta revolución de la era digital. Entonces, ese es otro contra, la necesidad de internet tal vez para poder leer esta novela interactiva. Pues si nada más estás leyendo el texto, pues bueno, tal vez ya la descargaste y no hay ningún problema. Pero si quieres usar o quieres, ¿cómo se podría decir? Quieres apuntalar tu experiencia multisensorial, que les mencionaba que es una de las características de la literatura digital, y no tienes internet, pues le das clic a la animación y no la vas a poder ver como estaba planeado, porque tal vez no tienes internet. Entonces ese tal vez es otro contra, la necesidad tanto de electricidad como de internet. Otro contra que tiene obviamente la literatura digital, pues es lo temporal, la temporalidad. ¿Por qué? Porque si yo publico algo en una plataforma, cualquiera de estas plataformas de comunidad de escritores o en alguna red social o lo que sea, o tal vez incluso ya en este apartado que comienzan a tener las editoriales de
de literatura digital, existe la oportunidad de que al haber tantas, en algún momento se pierda mi obra. ¿Correcto? Al contrario de lo que, entre comillas, aunque últimamente también está ocurriendo con la literatura tradicional. Hay tantas publicaciones que se pierden. O sea, tal vez un autor salta a la fama o comienza a ser muy, muy mencionado su obra, pero tal vez a los 2, 3 días surge otro autor, surge otro título. Y entonces, precisamente esta explosión de información que nos generó precisamente la era digital, ese es otro contra. Se puede perder. El ejemplo más claro de esta temporalidad de la obra literaria digital, pues son la tuiteratura. Yo puedo publicar mi hilo maravillosamente, tengo a mis seguidores, pero solamente mis fieles seguidores sí le van a dar continuidad al hilo. Tal vez yo estoy leyendo literatura, bueno, estoy leyendo en el Twitter, estoy leyendo los tweets, los distintos tweets, me aparece uno de estos tweets que pertenece al hilo de la historia o una, pero después voy a subir la pantalla o voy a bajarla y ese tweet habrá desaparecido. Y tal vez si no apunté bien el nombre del usuario, etcétera. Ay, yo leí una muy buena historia en Twitter, pero no me acuerdo de quién. Precisamente por esta temporalidad tan característica del Internet. Ese es otro contra, ¿no? Pero obviamente es algo que se caracteriza hoy en día y tenemos que ser conscientes de eso. Y también tienen que ser conscientes los autores y las autoras de esta literatura digital. Pero no todo es malo, no todo está lleno de nubes en el mundo de la literatura digital. Ahora vamos a hablar de los pros, precisamente. O sea, uno de los pros es, al contrario de lo que se podría, de lo que se estaba mencionando en los contra, es que es de más fácil, entre comillas, es de más fácil acceso, porque si tienes el servicio de Internet, tienes todo el universo de posibilidades de leer la obra. Contrario a los libros, o sea, de los libros muchas veces por sus costos, que son los costos de producción que hay detrás de ellos, dificultan el acercamiento a las obras. Otro pro que tiene la literatura digital es precisamente una de sus características esenciales. La experiencia va más allá de lo cotidiano, lo normal, etcétera. Entonces, es fundamental y es esencial este juego de estar viendo animaciones, de estar viendo audios, de estar, si tengo duda de una palabra, la puedo apretar y me van a dar la definición de la palabra, ya no tengo que consultar otra obra, sino en el mismo dispositivo puedo encontrar o puedo aclarar mis dudas. Entonces, esa situación es importante y fundamental mencionar. Otro aspecto es precisamente, yéndonos un poco el contraargumento de lo que les decía en relación con los contra, pues es precisamente que sí permanece. El chiste es que ya haya la voluntad del lector de decir, yo quiero encontrar esa obra, y al contrario de lo que ocurre con los textos publicados en libros, de que vas a la librería y dices, aquí no lo vendemos, o ya se agotó y no sabemos cuándo va a salir el nuevo tiraje. En el caso de la literatura digital, salvo que desapareciera el dominio o salvo que desapareciera la plataforma, se va a encontrar. O incluso como lo vas a descargar, pues va a existir en alguna nube, en alguna página de alguien que la compartió, etcétera. Entonces, como que si hay voluntad, aquí depende de la voluntad. El contra era, pues, esta temporalidad de las publicaciones en Internet. Pero aquí, viendo el pro desde un lector interesado y con la voluntad de hacer lo que le corresponde, pues la literatura digital te va a generar que sí encuentres la obra, sí o sí encuentres la obra. ¿Por qué? Porque alguien la habrá compartido, alguien la habrá descargado o seguirá en la página, o sea, seguir la huella digital, siguiendo un poco a su vez la analogía o el concepto, pues, siguiendo la huella digital vas a encontrar esa obra. Simplemente ahora sí es cuestión de voluntad, no como ocurría cuando simplemente es un libro y vas y, oiga, ¿tiene tal título? No lo tenemos, ya se acabó, ya se agotó. Pues lástima, tenías que recurrir a la biblioteca, a las fotocopias, o que alguien haya escaneado esta digitalización de los títulos, precisamente. Entonces, en relación con la literatura digital, existe esta bondad de que sí, la probabilidad de que encuentres el título es alta, precisamente porque no tiene, ¿cómo podríamos decir? No tiene esta caducidad que sí tienen los tirajes de los libros tradicionales. Entonces, como pueden ver, la literatura digital es una realidad.
Obviamente, como les mencionaba, muchas veces no nos queremos acercar, los que estudiamos letras, no nos queremos acercar mucho a esta literatura porque necesitamos perspectiva, o sea, apenas nos estamos adentrando, o sea, obviamente las nuevas generaciones, las que ya nacieron en este siglo cabalmente, pues ya van a tener la oportunidad poco a poco de estar viendo la trascendencia y la importancia que tiene la literatura, la literatura digital. ¿Por qué? Porque ya va a ser algo de ellos, entonces ya la van a ver como algo común. Obviamente los que nacimos todavía en el siglo pasado y que aprendimos a partir del libro en texto físico, en papel, en soporte de papel, pues obviamente necesitamos todavía cierta perspectiva para poder entender, analizar y en consecuencia valorar esta nueva forma de acercamiento a la literatura creativa, ¿correcto? Entonces, la literatura digital es una realidad. ¿Va a permanecer? No lo sabemos. O sea, la lógica indicaría que sí. Obviamente la literatura digital y la literatura en general, pues se tiene que adaptar a la realidad, se tiene que adaptar al mercado, no deja de ser un negocio tanto para los creadores como para las editoriales, como para las páginas que son el soporte para estas obras, no deja de ser un negocio. Entonces, si comienza a ser redituable para todas las partes que están implicadas en la literatura, obviamente esto va a continuar y va a ir apuntalando nuevos recursos, apuntalando nuevas herramientas y obviamente generando un nuevo estilo de lectura. Obviamente la lectura tradicional todavía no se pierde. La mayoría de la gente seguimos leyendo en libros impresos en papel, ¿correcto? O bien libros o ebooks que se parecen demasiado. La experiencia de lectura no cambia. Entonces sigue siendo, simplemente cambió el soporte. En vez de tener un libro, tengo nada más un lector de libros digitales y ya, pero la experiencia sigue siendo la misma. Es un fondo blanco con letras negras la mayoría de las veces y estar pasando página a página hasta que termine la obra. La experiencia no cambia. Obviamente con la literatura ya pensada de manera digital, pues sí, la experiencia cambia. Veremos si esa experiencia que se está consolidando, apenas está surgiendo. Entonces, la literatura tradicional lleva siglos detrás. Obviamente este tipo de literatura que apenas llevará a lo mucho 20 años, pues obviamente va a tener que consolidarse y vamos a ver, el tiempo dirá si esta experiencia multisensorial que nos genera la literatura digital va a ser ya el único tipo de lectura que se va a vivir dentro de unas décadas o van a seguir conviviendo tanto esta literatura y en consecuencia lectura tradicional de solamente un soporte de color blanco de preferencia de fondo, letras negras, ir pasando la página, tal vez por las cuestiones ya de recursos naturales, ya tal vez ya no va a ser en papel, sí nos vamos a consolidar en los ebooks, pero la experiencia va a seguir siendo la misma. Lo único que va a cambiar va a ser el soporte y ya, más no la experiencia de lectura. Entonces, eso lo vamos a saber con el tiempo. Pero lo que sí podemos determinar ahorita con lo que vivimos es que la literatura digital es una realidad, así como es una realidad la interacción ya por medios digitales de igual manera. Pues bien, espero que esta pequeña disertación, reflexión y análisis de las características de la literatura digital, sus pros, contras y algunos ejemplos de ella, pues haya sido de su agrado. Y antes de despedirme, como siempre, pues los invito a suscribirse al canal, asimismo a dejar sus comentarios si este análisis, si este tema fue de su interés. Asimismo, pues propónganme temas, perspectivas, autores, épocas, etcétera, para que comencemos a generar esta comunidad y por el otro lado, pues comencemos a generar estos videos que toquen esos temas que sean de su interés. A su vez, pues además de invitarlos a suscribirse a la página o al canal, pues los invito a seguirme en mis redes sociales donde también me pueden hacer sus observaciones, sus comentarios en relación con esta serie de videos. Pues bien, sin más que agregar por el momento, pues les agradezco su presencia y les digo como siempre, estamos en comunicación. Hasta siempre.